Caras vemos, secretos no sabemos, así sean de alguien tan cercano como mi padre. A final de los 90 mi papá falleció, y ella lo presentía, porque 2 días antes nos juntó los 4 hijos en su casa, y nos dijo que estaba muy orgulloso de nosotros, y que siguiéramos con nuestra vida de manera plena. A los días de eso fui a su casa a desayunar, y al no verlo en la sala, mirando las noticias como siempre, y presintiendo lo peor, en efecto, había fallecido al parecer muerte natural. Aquí fue cuando todo se nos puso de cabeza, porque cuando hablamos con la CEMEFO para que recogiera a mi padre, y después que empezamos con los trámites del acta de defunción, nos dimos cuenta que mi papá no existía en el sistema, no tenía identificaciones oficiales ni licencia, y mientras más buscábamos un documento oficial de él, no dábamos con nada. Jamás se casó de manera oficial con mi mamá, y ni cómo preguntarle a ella, porque ella falleció 4 años antes. Todo lo que responde usar un nombre oficial, él jamás lo usó porque no existía. Ya con más calma y haciendo memoria, jamás nos percatamos que nunca conocimos a familiares de su lado y sentimos que él pudo llevar esa vida falsa y de paso darnos una vida cómoda porque por dinero no teníamos problemas, ya que mi papá tenía dinero pero en grande. Según nosotros, él administraba, arrendando terrenos para cultivo, y cuando nos pusimos a buscar esos mentados terrenos de cosecha, tampoco existían. Todo fue un caos legal que nos tomó 4 años arreglar, y lo peor de todo es que ni siquiera fue por méritos propios, fue gracias a un grupo de personas que hasta me da miedo pensar qué podían ser. Un día llegaron a la casa, un señor de unos 60 años, y se presentó como el padre de mi papá, lo cual era imposible, porque mi papá falleció a los 68 años, o bueno, esa edad creemos que tenía, porque uno ya ni sabe qué pensar con respecto a los secretos de mi papá. Yo lo quise correr de mi casa, y nos acabamos haciendo de palabras, y hasta casi nos vamos a los golpes, pero como era de esperarse, llegó gente a defenderlo, y ya sin mucha oposición no me quedó de otra, y escuché lo que tenía que decir. El señor afirmó que mi papá era uno de sus tantos hijos que tiene, y creyó que era correcto que supiera la verdad, porque me mostró fotos de mi papá desde niño hasta el día de su boda con mi mamá, y en todas las fotos ese señor se veía igual que en ese momento. Le quise hablar a mis hermanos para que estuvieran presentes, pero el señor me dijo que por eso vino conmigo, porque a diferencia de ellos, él sabe que yo entendería y necesita corroborar algo. Llegó la misma gente que me calmó cuando me puse violento y me sedaron, y como si fueran dentistas me sacaron una muela. Yo estaba tan asustado porque se notaba que esa gente era capaz de lo que sea, pero el señor me repetía una y otra vez que no había que temer. Ya ni cómo hablar con la boca hinchada, pero lo último que le pregunté fue que me dijera quién era en verdad mi papá. El señor me dijo que si quiero saber la verdad, debe esperar, e hizo la seña de tocarse la muela, como si el diente que me sacaron le fueran a revisar algo y saber si era parte del extraño grupo que ellos pertenecían. Cuando se retiró, como último me concedió un poco de información real sobre mi papá, y eran cosas que me volaron la cabeza. Según el verdadero nombre de mi papá, no era Leónidas, era Yafit. No falleció de 68 años, lo hizo de 112 años, y que de todos sus hijos, él fue el más problemático, porque era muy enojón, pero que si me contara todas las veces que arriesgó su vida para salvarlo a él y sus hermanos, pensaría, al igual que él, que fue el hombre más valiente del mundo. Ya para finalizar me dijo que espera y yo sea como él, y se mantendrá en contacto conmigo pronto. Yo pensé durante meses si era prudente contarle a mis hermanos lo que pasó, pero no lo hice. Pasó casi cerca el año, cuando una mañana llegó uno de los guardias de aquel señor que me visitó y me entregó un sobre escrito a mano, donde me decían que por desgracia no soy como ellos, pero que a final de cuentas soy hijo de mi papá, y como apoyo nos dio una fuerte suma de dinero para reponer todo lo que gastamos en abogados para pelear las propiedades de mi papá que dejó intestadas al fallecer. Ya con semejante dinero yo junté a mis hermanos y les conté todo lo que pasó, y ellos agradecieron el dinero, pero para ellos mi papá siempre será Leónidas y falleció a los 68 años, y que todo lo que me dijeron era mentira, como que tenemos un abuelo tipo vampiro inmortal de un culto extraño, y yo con tal de que cada quien recuerde a mi papá con amor y respeto me basta. No negaré que me quedé con muchas dudas aún sobre mi padre, pero a veces siento que es mejor no saber. Nada más porque amo a mi novia con todo el corazón, si no la neta cortaba con ella,
por lo complicada y hasta peligrosa que resultó ser mi suegra. Ya ventilando el chisme, hagan de cuenta que yo siempre pensé que mi suegro era alguien que estaba perdidamente enamorado de mi suegra, a pesar que ella, la verdad, pues se notaba que no era atractiva de joven, y mi suegro, si ves fotos de su juventud, la neta era un partidazo, porque aparte de ser muy apuesto, era bien chambeador. Mi novia me decía que sus padres se conocieron desde jóvenes, y al principio su mamá estaba detrás de él, pero él nunca le dio jalón, y así estuvo haciendo la lucha desde los 15 años hasta los 22 años, siempre tirando de la onda, hasta que de manera repentina se tuvo que ir mi suegra a vivir a Estado de México por 2 años, porque su abuela se puso muy mala y necesitaba ya cuidado las 24 horas. Ella no quería, pero no le quedó de otra, y tuvo que estar presente para ella, que falleció a los 103 años. Cuando regresó al barrio, después de eso, en la siguiente semana ya era al revés, y ahora mi suegro estaba detrás de ella, y cuando ya eran novios, duraron solo un par de meses, porque como si ya les surgiera meter el pan al horno, se casaron y tuvieron a mi cuñado el mayor. Pasaron décadas y sus hijos crecieron, y mi suegro seguía siendo alguien mayor, pero atractivo, pero mi suegra se descuidó pero mal, y aparte de ser alguien con carácter muy fuerte, era muy peleonera. Aún así me tocó ver, cuando iba a echar lío a casa de mi novia, que cuando llegaba mi suegro de la chamba, lo primero que hacía era buscar a mi suegra, y se la comía a besos de manera muy fogosa, así estuviéramos nosotros cerca. La neta siempre me pregunté qué era lo que le veía, pero bueno, simplemente quizás se quieren mucho y eso es lo importante. Pero mira cómo son las cosas, que cuando menos lo esperas, la verdad salió a la luz. Mi suegro trabajaba como ingeniero de obras y en una ocasión le tocó estar trabajando de noche porque ya tenía la construcción muy atrasada. Y una noche cuando salió de su trabajo a buscar un lugar donde cenar, lo abordaron 3 maleantes y lo asaltaron. Y como mi suegro es alguien robusto y supuestamente bravo para los golpes, se les puso al tú por tú, pero no la libró, y ya todo lastimado le dieron baja y con todo, hasta los tenis. Por fortuna, un señor vio la acción y llamó a la ambulancia. Cuando le dieron el aviso a mi suegra, mi novia me habló para que fuera en mi carro por ellas y llevarlas al hospital. Y al llegar, lo primero que hizo mi suegra no fue preguntar cómo estaba o si era grave lo de mi suegro. Lo primero que dijo fue dónde estaban sus pertenencias, entre ellas un anillo y un collar, y después ya le comentaron que le robaron todo cuando lo asaltaron. Mi suegra se enojó tanto que casi se le botaban los ojos del coraje, y nosotros no entendíamos la razón. Gracias a Dios mi suegro estaba lastimado, pero estable, y después de 2 días nos lo entregaron, y cuando llegó a la casa, apenas se estabilizó, no se molestó en explicar el porqué, y simplemente llegó con los papeles del divorcio, y le dijo a los hijos que ya no quería estar con su esposa, que no hay bronca, se pueden quedar con la casa y vivir allí, y él se irá a rentar a otro lado, y siempre estará para sus hijos en lo que sea, pero que no quiere ya estar cerca de su esposa. Cuando le preguntaron el por qué, mi suegro dijo que cuando la soltaron y la dejaron todo molido por los golpes, él solo podía pensar en una cosa: ¿por qué estoy casado con esa señora fea y maleducada? Los días que estuvo en cama del hospital, no entendía cómo era que había hecho una vida con ella, y de tanto pensar descubrió que lo había embrujado, y aunque no lo crean, los delincuentes le habían quitado los amarres que ella usó para la brujería. Él recordó que de joven, cuando se enamoró de su esposa, ella le había regalado un anillo y el collar que jamás se quitó, y ahora que no los tenía, ya podía pensar con claridad, y para corroborar, fue al pueblo donde vivía la famosa abuela de mi suegra, que cuidó de joven, y le dijeron que ella fue una famosa bruja de por la zona, y de esas que hacían cosas malas. Pues más claro ni el agua, y así fue como mi suegro se separó de su esposa.